Desde que comenzó la crisis política y social en Nicaragua el 18 de abril del año pasado, el presidente Daniel Ortega solo se ha sentado en una ocasión a conversar con los grupos que buscan su salida. El 16 de mayo fue esa vez y un joven levantó su voz y encaró al presidente. Lester Alemán nos acompaña hoy en el programa de Diálogos. Bienvenido, Lester. Muchas gracias, Nena. Lester, ¿cómo fue ese día? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué recuerda de esa intervención que además hizo, digamos, de su voz una voz fuerte, opositora, digamos, contra Daniel Ortega? Bueno, en realidad lo que sucede ese día nada más era el clamor popular que existía y existe en Nicaragua. Era lo que los estudiantes, lo que los campesinos, lo que el trabajador, lo que el jubilado, lo que la sociedad civil y lo que muchos trabajadores estatales, aún dentro de las filas del Frente Sandinista, querían decirle a Daniel Ortega. Fue el momento para Nicaragua de poder expresar lo que por 11 años se había callado. Y fue el momento histórico, en realidad. No era excesivamente que lo iba a hacer yo. Lo pudo hacer cualquier otro nicaragüense. ¿Fue algo Pero planeado? me tocó a mí. No había preparación. No había preparación. Una noche antes, lo que era la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que eso es la parte interlocutora del diálogo, nos reunimos para dar a conocer cómo iba a ser el programa del diálogo. En eso leemos que el presidente, hasta ese momento, hoy ya no lo reconozco como presidente, iba a tener una participación. Pero era un discurso, no era respuesta. Entonces, lo que la nación y el mundo quería para Nicaragua era una respuesta del mandatario. Cuando supimos que él iba a dar su discurso, entonces fue el momento como para decir, ¿por qué va a hablar? Ya no hay momento para hablar, momento para actuar y responder al clamor popular que había hasta ese momento en las calles, que llevábamos 64 muertos por protestas. Un Daniel Ortega que nunca procuró evitar la masacre que sucedió en Nicaragua. Tuvo la oportunidad, tuvo los momentos, y así fue. Una noche antes, pues ya sabía, en el caso, nosotros habíamos dicho para qué lo vamos a dejar hablar, pero el problema era quién lo hace. Y siempre fue como la petición, recuerdo a un hombre tan admirable para Nicaragua, que es el doctor Carlos Tunerman, que ya tiene 84 años, el doctor, catedrático. Y él dice, la persona que vaya a interrumpir a Daniel Ortega debe ser un estudiante. Entonces fue ahí donde se da la selección, bueno, que lo haga Lester. Pero más nada. Entonces no se sabía qué palabras iban a decir. Solo que yo iba a decir, yo iba a interrumpir el proceso para pedirle la respuesta. Mi intervención era pidiendo la respuesta, pero en el momento, ese 16 de mayo, fue también indicado para decirle qué era lo que se llegaba a hacer. Porque nosotros siempre ha habido un orden en Nicaragua. Y es que se iba a negociar la salida de Daniel Ortega, constitucional, institucional y adelantada. Prácticamente le llegué a hacer la radiografía del país. ¿Y usted en ese momento confió, digamos, en la palabra de Daniel Ortega de un diálogo que, bueno, que hasta este momento ya no existe, ¿verdad? Se interrumpió completamente, pero en ese momento tenía la esperanza de que se diera una salida a partir de esas conversaciones? Bueno, en realidad sabíamos que Daniel Ortega no dialogaba. Así lo hizo en los años 80, cuando iba a dar fin a la guerra. Se estaba firmando el acuerdo mientras él estaba atacando. Y así lo hizo ese día. Ese 16 de mayo él se negó rotundamente de muertos, que no habían muerto, y estaban atacando uno de los departamentos de Nicaragua, que era Matagalpa, y otros puntos del país. Sabíamos que Daniel Ortega no llegaba a voluntad de diálogo, pero el país lo había orillado a. Las manifestaciones en las calles llevaron a Daniel Ortega a esa mesa a buscar, creyendo él, una salida económica, pero perdió de vista, porque siempre ha negado la realidad. La crisis que enfrenta Nicaragua es política. Esa ha desencadenado crisis sociológicas, políticas, ideológicas, históricas y hoy económicas. Pero en ningún momento era buscar primero la solución de lo económico, donde no era el inicio. Ya habían muertos. Ese 18 de abril que nosotros salimos a manifestarnos, la petición era derogar un decreto. El 19 hay un primer muerto. Darwin Urbina, el 19 de abril, pone el punto sobre las IES en Nicaragua. Ya no había retroceso. El 22 de abril, Daniel Ortega deroga el decreto. Entonces ya la petición ya no era la derogación del decreto, la petición era de que se fuera, porque era el momento para irse. Porque ya había, no, en Nicaragua nunca existió por 11 años el Estado de Derecho.
Desde que comenzaron estas manifestaciones, ¿verdad? A partir del 18 de abril, Sí. usted participó en las protestas. Desde el 18. ¿En algún momento sintió miedo por la represión? Porque además sabemos que la represión no es algo nuevo, ¿verdad? No es como que se dio desde el año pasado en Nicaragua, es algo que ya venía. Sí, ¿qué sintió? Sucedía, Jimena, que creo que para mi generación fue el mismo sentimiento. Era la primera vez que yo veía a viva voz la mano represora del régimen de Daniel Ortega. Era la primera vez, ese 18 de abril. Porque en Nicaragua siempre teníamos, dado a las situaciones que enfrentaba el país, al secuestro a la institucionalidad, a la democracia, a la justicia y a los espacios para jóvenes, nunca podíamos manifestarnos. Así que se fue construyendo una cultura de que también apática. Muchos jóvenes estábamos con el mismo cansancio que tenían muchos adultos y una sociedad civil como grupos feministas, grupos de la comunidad LGBTIQ o mismos partidos políticos que siempre se manifestaron. Por 11 años prepararon el camino, al igual que los campesinos. Ya llevaban 5 años de manifestación. Pero en la juventud siempre había ese momento de apatía a lo que sucedía. Porque en realidad estábamos como que habíamos sido traicionados. Un país traicionado porque no había espacio para nadie. Tenías elecciones, pero no eran elecciones. En realidad ya era como una proclamación de los candidatos que Daniel Ortega colocaba como sus fichas. ¿Y a usted lo golpearon en alguna protesta? El 18 de abril, compañeros míos impactaron los gases lacrimógenos porque del 18 de abril la policía dispara gases lacrimógenos no al suelo, sino al cuerpo. Entonces, no fue que la represión inicia días después. El mismo 18 de abril, con las agresiones de las turbas, que son juventudes que hoy tiene Daniel Ortega en su poder, que es un brazo opresor en las universidades, comienzan con tubos metálicos a agredir a los manifestantes. Por suerte no me golpearon, pero sí estaba como a 2 personas cuando estaban golpeando a profesores míos que eran periodistas. Andaban cubriendo la noticia y lo golpearon. Después a mis compañeros en la pantorrilla le golpeé el gas lacrimógeno. Pues, a raíz de todo eso yo comienzo a entender en realidad lo que estaba pasando. Ahí inmediatamente comienzo a entender lo que era Daniel Ortega y su régimen. Posteriormente, sin imaginarnos el 19 de abril que ya iban a tirar a matar. Lester, ¿y cómo ha cambiado su cotidianidad desde entonces? Entiendo que usted no vive en Nicaragua en estos momentos, interrumpió su carrera de estudiante de comunicación. ¿Qué ha cambiado en tan poco tiempo? Porque si decimos 10 meses tampoco es muchísimo, ¿verdad? Para un giro tan radical. Bueno, el cambio ha sido para todos. Para todos. Todos los jóvenes, al igual que yo, muchos hemos salido del país. Muchos están a lo interno del país, pero están en casas de seguridad escondidos, dado que para Daniel Ortega es delito ser estudiante, es delito ser joven, es delito pensar distinto. Muchos hemos tenido que enfrentar la ruptura de las familias, la división de las familias, pero también los problemas económicos en las familias. Muchos han perdido familiares, pero bueno, mi caso es igual al de muchos, que tuvimos que salir por puntos ciegos, dejando atrás lo que nunca esperábamos dejarlo atrás. Nuestro bien más preciado, creo que para los jóvenes, para mi generación, para muchos, aún ancianos y campesinos, es la patria. Y la tuvimos que dejar, con la esperanza de que vamos a volver. Con la esperanza también de que habrá un cambio en Nicaragua, pero un cambio también histórico. No es la cuestión de quitar a Daniel Ortega, es romper con un ciclo por más de 200 años de la no violencia. Porque el 18 de abril los jóvenes levantamos al país junto a los campesinos, junto a la sociedad civil, junto a todos los grupos que hoy pueden existir, con la conciencia de que iba a ser una lucha cívica, pacífica y no violenta. Y hasta hoy eso se persigue. 10 meses después, es difícil, porque duele ver que hay compañeros nuestros y compañeras que están tras las rejas inocentemente, que se le están imputando condenas de más de 57 años de cárcel, porque supuestamente son terroristas o financiadores del terrorismo. Hay personas también que están y estuvieron en algún momento de la mano con el régimen y hoy están ya en su momento de quiebre. ¿Y por qué usted decide salir del país? Bueno, yo no quería salir de Nicaragua.
me negué a eso hasta a principios de octubre. Es que la represión aumenta y ya venía una línea como de sucesión de búsqueda hacia los supuestos cabecillas o líderes, pero que en realidad se equivocó. Daniel Ortega se enfrentó a un proceso que es un cuerpo. Entonces él busca cabeza, aquí no hay cabeza, aquí lo que hay es un solo cuerpo. Hay personas que estamos dentro de tantos jóvenes y ya te explicaba lo heterogéneo que es el proceso. Entonces, porque hay distintos movimientos dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que es la parte opositora, que de ahí es donde estamos nosotros, que yo soy miembro de la Alianza Cívica, dialogante. Entonces, la Alianza Cívica es reconocida por la Unidad Nacional Azul y Blanco como el interlocutor ante cualquier proceso de negociación. Entonces, a raíz de todo eso, esa búsqueda a los supuestos líderes, es que yo me veo orillado a que, en realidad yo no me esperaba la cárcel, sino como a muchos, la muerte. Entonces yo dije, no le voy a dar gusto, yo no le voy a dar gusto a Daniel Ortega. Voy a aprovechar todos los espacios, ver la posibilidad, aunque ya estaba en una línea de fuego rotundamente de búsqueda. Entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar el espacio para ver en qué momento yo puedo salir de Nicaragua, en momentos de represión y búsqueda. Y así fue que salgo con la intención de que ya teníamos una agenda prevista de hacer incidencia a nivel internacional. Porque siempre los jóvenes entendimos que esta lucha iba a ser entre ejes. La presión nacional, que la dimos y se dio todo el pueblo, las marchas, plantones, que hubo también el proceso de los campesinos, el tranque por ciudades, por capitales, en la capital también. Posteriormente era el eje de la presión internacional. Y lo tercero, el diálogo nacional, porque seguimos creyendo en ese proceso de negociación. O sea, usted recibió amenazas y por eso decidió dejar el país. Bueno, yo recibo amenazas a partir del 16 de mayo por la noche. Comienzan las amenazas en las redes sociales. A los 2 días comienza la intimidación a mi casa, igual que a muchos. La intimidación a la casa, la vigilancia a mis familiares. Luego comienzan las destituciones a mis familiares que trabajaban en instituciones estatales, le trabajaban al Estado, comienzan a correrlos, simple y sencillamente porque se dieron cuenta que eran familiares míos. Comienza la persecución, luego comienza el ofrecimiento de dinero por mi cabeza, y después entendía yo, porque yo decía, bueno, qué ilógico es que Daniel Ortega esté ofreciendo $55,000 por mi cabeza. Porque igual era una búsqueda, pues, en todas las alcaldías municipales que querían localizarme, pero fue un golpe de suerte y lógica, y yo creyente también, era como que Dios también me cubría de todo lo que estaba pasando. Porque posteriormente a eso yo vivía con los demás muchachos que son los estudiantes que estuvimos en el diálogo, y cada día nos ahogaban, pues cada día la persecución era más constante, nos teníamos que mover de casas de seguridad, porque desde el 14 de mayo yo salgo de mi casa y yo no vuelvo. Yo no volví a ver a mi mamá desde el 14 de mayo, hasta que llegué, hasta que salí del país. Entonces, era una intimidación, una búsqueda que eso nos orilló a muchos a salir. Otros, desgraciadamente, en el intento, pues, eran capturados, que ese era el miedo, que te capturaban o te mataban. Y continúa haciéndolo, Daniel Ortega. ¿Su familia sigue en Nicaragua entonces? Mi familia, sí. ¿Han recibido amenazas también? Mucha amenaza, en realidad mucha amenaza, y también las amenazas llegan a ellos para que me las digan a mí. Entonces la persecución continúa, el asedio está continuando, pero eso, yo hay veces que no, yo digo, mis problemas han sido mínimos comparado al de otros. El pueblo está sufriendo, Nicaragua está sufriendo. Cada día nos despertamos con la noticia de que hay más secuestros, de que a los muchachos que están retenidos en las cárceles, secuestrados, porque esos juicios, ya lo decía el exmagistrado Rafael Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, esos juicios deben ser anulados, porque ninguno es culpable. Todos esos juicios vienen del Carmen, por órdenes de Rosario Murillo y Daniel Ortega. Entonces, a raíz de todo eso, nos frustra y nos duele saber que hay compañeros que están siendo torturados, que están siendo limitados, no hay ni espacio ni para que reciban sol, tratos humanos, lo que se pide tras esas rejas, que Daniel Ortega se ha ensañado, porque hay que ver que este movimiento, a pesar de que Daniel Ortega no es socialista, no es de izquierda, tampoco no tiene ningún ideal de derecha, así que Daniel Ortega no sabe ni qué es, ha maquillado
lo que está sucediendo en Nicaragua. Entonces, en Nicaragua no hay nada normal. Entonces, hay un estado de imposición militar todos los días. Entonces, lo que ve son paramilitares que él les ha llamado policía voluntaria, que de voluntaria no tienen nada, porque usan armamento militar y tienen entrenamiento militar y están en las calles. Están en las calles intimidando las rotondas, intimidan a la gente. Hubo un muchacho en la visita recientemente de los eurodiputados de la Unión Europea. Un muchacho salió de sus trabajos con la bandera azul y blanco. Inmediatamente fue secuestrado y llevado al centro de tortura de Dirección de Auxilio Judicial, que es el Chipote, donde están muchos. Ahí está el periodista Miguel Mora, ahí estaba Lucía Pinedo Ubau, ahí han estado todos los que hoy están en La Esperanza o en La Modelo, que son los centros penitenciarios de altas seguridad, pues, extrema seguridad, donde tienen a muchos que no hay ni espacio ni para su comida. Hay muchos muchachos que están perdiendo la audición, están perdiendo la vista, otros están convulsionando, en el caso de Manuel Tijerino, otros tienen problemas de hemorragia, porque son tratos, vuelvo a repetirlo, inhumanos. Amaya Coppens, que es de nacionalidad belga, está también. Hay personas que son trans, que están en las cárceles de hombres. En realidad Daniel Ortega se ha ensañado con la juventud, ha dañado una generación, una por completo, la mía, pero ha destrozado el sueño de las que me preceden y ha demorado la esperanza de los que me antecedieron. Entonces, Daniel Ortega ha dañado a Nicaragua históricamente. Hoy, mañana, será recordado como el peor mandatario, porque es que lo vivimos. El dolor es que Daniel Ortega no entiende que el pueblo le dijo, basta ya. Es momento de renunciar, pues es momento de dejar, porque si Daniel Ortega renuncia, está haciendo constitucionalmente, está dejando su cargo por incompetencia. Daniel Ortega ya no gobierna, reprime. Y ese es el clamor, el clamor del 16 de mayo y de cualquier negociación. Va a ser ese mismo. Es la renuncia de él y la salida, pues, negociada. Porque en Nicaragua nosotros no vemos y no creemos en el conflicto armado. No queremos la guerra para Nicaragua. Y lo hemos dejado muy en claro. ¿Y usted ahora dónde vive? Actualmente yo estoy en los Estados Unidos sin ningún lugar en específico. Porque no tenemos lugar en específico. Nos hemos dedicado mucho, cuando salí el motivo era la agenda de incidencia en Washington, posteriormente en organismos en organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, la ONU, a algunas instituciones de la administración del gobierno de los Estados Unidos, otras administraciones también, pero en la OEA nos hemos reunido con los embajadores y cancilleres también de naciones como Costa Rica, el grupo de los 12, que ahí está Canadá, Argentina, Chile, Colombia, México, pero también en las Naciones Unidas nos hemos reunido con asuntos políticos, con los comités de derechos humanos, pero que están en ese proceso también de trabajo por la crisis que enfrenta Nicaragua. Aunque me imagino que llevarle también el pulso a la crisis desde lejos, con la familia en Nicaragua, debe ser también difícil. Difícil, porque es que yo te digo, hay veces que quisiéramos tener un día al menos, de que en las redes sociales no se publique la foto de otro joven secuestrado o de otra jovencita que ha sido secuestrada. Quisiéramos tener ese día y no lo tenemos desde hace 10 meses. Los secuestros que ha cometido Daniel Ortega y cómo se ha enseñado con la juventud y sobre todo que en las cárceles hay personas que militaron dentro de su partido. Hay muertos que pertenecían al Frente Sandinista. Hay personas que han sido lastimadas o que han muerto un familiar que eran personas militantes del Frente Sandinista. Entonces Daniel Ortega ha dañado a Nicaragua por completo. Hoy tenemos, claro está, un país en descontento social. El descontento cada día es mayor. El nivel de represión lo que hace es generar aún mayor descontento y una mayor determinación en Nicaragua por buscar una salida. Posteriormente a esto, tenés también una descomposición del aparato represor de Ortega, porque ya estamos viendo que el régimen está en desplome. Y a eso se apuesta, a que se desintegre el régimen. Porque sabemos que hay una desconfianza interna al día después. ¿Qué pasa si Daniel Ortega se va? Porque hay que entender, Daniel Ortega se iría en un proceso de negociación, pero quedan los responsables, al igual que él, porque él ya está condenado por crímenes de lesa humanidad. Entonces, pero ahí tenés a
personas que fueron operarias directas de las masacres que sucedieron en Nicaragua. Entonces, posteriormente a eso, hay un estado de miedo natural, diríamos, miedo no natural, sino un miedo como que se comprende hasta cierta medida por los fanáticos orteguistas, pero no han entendido que este proceso es cívico y pacífico. Esto no es un golpe de Estado, tampoco ha sido financiado por nada ni por nadie, porque si no, entonces no estuviéramos con la desesperanza de lo que están enfrentando los nicaragüenses aquí en Costa Rica. Gente que está muriendo de hambre, gente que está en las calles, gente que también, ese es el ruego, pues, porque en realidad nos frustra saber que en Nicaragua hay necesidades de seguridad, de libertad, de bienestar, pero esas personas vienen para Costa Rica, se van para Honduras, pero con mucha necesidad. Personas que he conocido casos de personas que están sin ningún proceso de empleo, personas que están resguardadas, que son buscadas también y que aquí vienen con la esperanza al menos de tener un respiro. Pero vienen aquí y se encuentran también con el golpe económico. Claro. Entonces, y también para Costa Rica sabemos que ha sido una crisis la migración forzosa de Nicaragua porque no estaban preparados. Costa Rica sirvió en los años 80 también como recepción de nicaragüenses y hoy, 40 años, vuelve a pasar la misma historia. Personas que migraron en los 80 hoy vuelven a migrar por el mismo motivo. Entonces, eso era lo increíble. Hay jóvenes que están en riesgo y esa es la preocupación que nosotros tenemos como nicaragüenses. Hacerle entender también que a la comunidad costarricense que los nicaragüenses no hemos venido perpetuamente. Entonces se viene por un momento porque se vienen huyendo por sus vidas. ¿Y qué ha pasado con esta revolución social? Porque al inicio, bueno, veíamos manifestaciones, ¿verdad?, que eran casi que diarias, incluso, bueno, después fueron como mermando un poco. La lucha que se está haciendo ahora de estos movimientos sociales, ¿hacia qué camino va? Bueno, en mayo, según un centro de investigación, que era también de profesores conocidos, que me daban, habían 419 manifestaciones por semana en distintos puntos del país. En octubre solo hubo 9. La forma el nivel de mermar, ¿no?, las manifestaciones fue increíble por la mano represora de Ortega. Actualmente el mayor símbolo de protesta en Nicaragua es resistir. Y eso es lo que se está orientando, a resistir. Desde cualquier espacio donde esté. Que han colocado papelitos diciendo SOS o Vive Nicaragua Libre, o que hay personas que tiran globos, hay personas que están siendo judicializadas por tirar globos, hay personas que en sus vehículos andaban la bandera nacional y están siendo procesadas por eso. Entonces, el nivel de represión ha aumentado. Daniel Ortega ha tomado el control militar de las ciudades. Entonces la población lo que hace es su forma de protesta, sobre todo el descontento, los boicots y estar también ingeniando las líneas internacionales. Entonces actualmente la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es el interlocutor, está en ese proceso. Las líneas internacionales sobre todo, porque la lucha sabemos que es a lo interno del país, la presión es a nivel nacional, pero necesitamos de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque Daniel Ortega fue sentado a la mesa por el pueblo. Por las manifestaciones se sentó a la mesa, pero hoy la comunidad internacional lo tiene orillado. El pueblo de Nicaragua es claro y es contundente con eso. Hay un descontento social en esta revolución cívica y pacífica. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Entonces, actualmente lo que se está viendo es lo de la aplicación de la Carta Democrática, mayor sanciones bilaterales y multilaterales también de gobiernos hermanos de la lucha, que han reconocido también que en Nicaragua, bueno, ya ni la OEA, ni las Naciones Unidas, ni ninguno de los gobiernos que pertenecen a estos gremios, ni tampoco la Unión Europea considera que Nicaragua es un golpe de Estado. Así que ya todo el instrumento del aparapeto de Daniel Ortega y Rosario Murillo se cayó. En Nicaragua lo que sucedió fueron crímenes de lesa humanidad a raíz de un descontento social en las juventudes y en la población en general. ¿Y usted cree que esta presión, tanto interna como externa, verdad, como hablamos de los organismos y los movimientos adentro, realmente lleven a la salida del poder de Daniel Ortega y de Rosario Murillo? Claro que sí, claro que sí. Llegó el momento para Nicaragua, lo que ha sucedido en Venezuela, también el cambio histórico que ha habido, eso ha inspirado mucho también a Nicaragua, porque sabemos que en realidad Daniel Ortega no se sentía aislado porque tenía un espaldarazo de Nicolás Maduro.
Pero hoy vemos que un Nicolás Maduro está también en su palestra para ser también quitado de donde deben haber sido quitados, porque están usurpando el poder al igual que Daniel Ortega. Entonces, la presión nacional es necesaria, va a ser, creo que la última carta que juegue el pueblo de Nicaragua, pero cuando Daniel Ortega esté orillado, porque actualmente las sanciones lo han llevado ahí, porque toda presión que hemos solicitado como nicaragüenses en cualquier espacio ha sido para llevar a Daniel Ortega a la mesa de negociación y posibilitar su salida. Daniel Ortega lo ha entendido, la comunidad internacional no lo reconoce, está aislado, está solo. Ese aislamiento, Daniel Ortega, su fuerte es el ego, que se aferra a lo que no es y desgraciadamente niega la realidad. Nicaragua está clara de que su cambio viene. Los nicaragüenses que han salido hacia Costa Rica, hacia Honduras, hacia Estados Unidos, hacia Europa, están claros de que el cambio viene, es necesario ya, pero siempre lo hemos mantenido en esa palestra. ¿Y qué ha pasado con el apoyo de los militares al gobierno de Daniel Ortega? ¿Siguen anclados, digamos, contando con ese apoyo? Bueno, el ejército de Nicaragua, desde precisamente el momento de participar por medio de la omisión, es responsable. No ha salido, como constitucionalmente se le ha reconocido, salir a desarmar a los paramilitares. Eso no ha sucedido en Nicaragua. Y sabemos que, por anécdotas obviamente de personas que han dicho que militares se han visto implicados en la masacre. La inteligencia militar estaba detrás, localizando las casas de seguridad nuestras, localizando los teléfonos, infiltrándose en las marchas y también, sobre todo, prestándose al juego del gobierno. Nosotros entendíamos, obviamente, antes del 18 de abril sabíamos que tenías un ejército coactado por el régimen, al igual que una policía nacional coactada por el régimen. Todo espacio. En Nicaragua no hay alguna institución mínima de legitimidad estatal. No la hay. Todos son controlados. ¿La iglesia tiene legitimidad? Hablamos de instituciones estatales. Pero la única institución reconocida moralmente por el pueblo de Nicaragua para dar cualquier mediación, facilitación de cualquier proceso de negociación y diálogo es la Iglesia Católica, que se ha aportado en el proceso de humanizar también a la Iglesia, porque han estado también, creo que era una responsabilidad estar del lado de aquel que sufre. El pueblo de Nicaragua es el sufrido. Entonces, como la Iglesia no se presta al juego del régimen, contestarle a favor a Daniel Ortega es por eso que inician los ataques hacia la Iglesia. Ya había atacado a los estudiantes, ya había atacado a los campesinos, luego posteriormente fue a la iglesia, luego hoy son las ONG. Y así está haciendo, cerrando todos los espacios, los periodistas, medios de comunicación, la censura totalmente. Entonces en Nicaragua, antes se sigue una diferencia, periodistas independientes y los periodistas estatales. Pues no, lo que hay es periodismo en Nicaragua, que ha sido perseguido. Lo que Daniel Ortega tiene, nada más, son informantes. Porque aquel que es periodista no se va a prestar al juego de una dictadura. Tampoco va a poder avalar lo que ha sucedido, que son masacres, e intentar dar un mensaje o unas noticias de normalidad, acusando a otros sin base. Entonces, la cultura de odio, Daniel Ortega la ha enseñado en los nicaragüenses. Actualmente vemos, y lo decían los eurodiputados, dos Nicaraguas. Una que se aferra a algo que es efímero, una realidad que no existe. Porque Daniel Ortega vive paralelamente lo que sucede en Nicaragua. Él está en el Carmen. Él nunca por 11 años no ha sentido el clamor del pueblo. No ha sido un presidente, como su eslogan lo decía, para el pueblo. Nunca lo fue. Así que hoy, peormente, no ha sentido el clamor del pueblo que le dice, basta ya o es momento de irse. Posteriormente a eso, tenemos medios que han sido censurados, ONG que han sido cerradas, personas que han sido orilladas también al exilio, orillados por seguridad y sobre todo por seguir esta lucha, que es constante cada día. Las redes sociales hoy es el motor. Como lo inició, hoy continúan las redes sociales. Hemos visto diferentes fases en esta represión, ¿verdad?, que ha implementado el régimen de Daniel Ortega. La última, justamente, lo que usted mencionaba de los medios, ataques a los medios independientes y a las organizaciones no gubernamentales. ¿Cuál prevé usted que pueda ser el siguiente paso? Yo no sé si es algo incluso que se pueda prever de represión, digamos. Bueno, la represión creo que actualmente ahorita va hacia la cúpula empresarial. El empresario, digamos, no el mediano, sino el grande. El grande.
porque el pequeño y el mediano ya había sido golpeado. Actualmente Daniel Ortega lo que está haciendo y orillando que el empresariado pueda retornar al equipo de él. Lo hemos visto hasta ahora en Nicaragua y esperamos el compromiso también de ese empresariado a que la lucha la continúen del lado del pueblo, ¿no? Porque desgraciadamente el golpe que ha tenido Nicaragua político ha orillado el desempleo a una cantidad exorbitante de nicaragüenses. Y eso continúa, desgraciadamente continúa. Empresas que están cerrando, negocios que están cerrando, y las familias aún en el nivel de escasez. Entonces, el mayor fuerte de Nicaragua, que en algún momento todo el mundo celebraba los números maquillados por el sistema y el acuerdo que había. Pero hoy están claros. Entonces, creo que por ese nivel va Daniel Ortega intentando ver si se orían. Nosotros hemos visto algunas noticias donde no hay ninguna voluntad del empresariado de poder sentarse con Daniel Ortega a discutir el tema económico, por suerte, y esperamos que no la haya. Esperamos que la negociación sea sincera hasta el momento como lo ha sido, porque son miembros también de la Alianza Cívica y parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Qué ha sido lo más difícil en estos 10 meses de cambio? No concebir una Nicaragua que al menos tengas la paz de estar en tu hogar, pero tampoco que no tengas la libertad de soñar. Lo más difícil ha sido para todos, creo que el levantarse sabiendo que aún Daniel Ortega está en el poder. Para los jóvenes ha sido difícil porque nuestros cambios han sido abruptos. No estamos en las universidades, en su mayoría. Muchos perdieron su empleo. Algunas familias hasta corrieron a sus jóvenes porque decidieron alzarse en contra de las injusticias. Porque los jóvenes en América Latina han analizado esto. Tenemos una conciencia de la no violencia. Queremos y somos muy críticos ante los procesos y una conciencia ecológica. Eso nos lo van a quitar. Son los jóvenes de América Latina. A esa juventud se enfrentan los regímenes. Pero actualmente lo más difícil también ha sido ver que las lágrimas de las madres, de los familiares, ver caer a jóvenes, a niños, en el caso de Alvarito, en el caso de Sándor, ver también caer, vuelvo a repetir, esos niños, en el caso de Alvarito, Sándor, Taylor, que son bebecitos. Obviamente también ver caer a personas adultas que no tenían la culpa, ni tampoco tenían que haber muerto. No permitíamos nosotros ni un muerto. Daniel Ortega quiere comparar sus muertos con los de la guerra. Para nosotros, uno vale. Ya no era necesario derramar más sangre inocente en Nicaragua. Eso ha sido lo más difícil. Posteriormente a eso, enfrentarse al nivel de intimidación y represión. Y hoy estar en un país totalmente secuestrado. Pero con muchas ansias de libertad. Hay mucha esperanza en los nicaragüenses. ¿A usted le interesaría ser en algún momento candidato presidencial en Nicaragua? No. Lo que quiero es estudiar. Queremos volver a esa vida y aportar a Nicaragua en los espacios que nos tocan. Como comunicador era mi sueño, aportar a Nicaragua, creyendo que también el proceso iba a ser en otro momento, sin imaginarnos que íbamos a escribir esta historia. ¿Cuánto le faltaba para graduarse? Me faltaban 3 cuatrimestres. Actualmente, en abril de este año, yo me estuviese graduando. Pero yo sé que eso ha sido mínimo a lo que muchos han perdido. ¿Espera regresar pronto a Nicaragua? La lucha que ya estamos librando, por la historia que nos puso ahí, a pesar de las críticas o a pesar también de la apatía de algunos o a pesar de la represión, pero cuando recibimos un abrazo, cuando recibimos un mensaje de aliento, esa lucha continúa. Hoy la meta nuestra, la mía también, como la de muchos, es aportar en todo lo que esté a nuestro alcance, para que muchos puedan regresar. Tal vez no regrese yo al inmediato. Lester Alemán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en Diálogos. A ustedes, por el espacio y sobre todo por acompañar este proceso en Nicaragua.